com a directora de l'Agència de Transparència de l'àrea metropolitana, em correspon donar-vos la benvinguda amb una nova sessió de diàleg que el que fa és obrir la finestra a la possibilitat de compartir els resultats de les recerques que han estat objecte de subvenció a l'any 2020 en una línia de foment de la recerca en matèries de transparència i bon govern des d'una perspectiva d'innovació en l'àmbit metropolità. En el moment de l'atorgament d'aquestes recerques estàvem enmig de la pandèmia de la Covid i el primer de tot que he de fer és agrair, en aquest cas a les dues participants de la recerca va ser presentada per Karin Kramer, la seva capacitat, diguem, d'esforç i de treball, perquè van haver de condensar el que normalment es fa en molts mesos, pràcticament en 3 mesos de treball, per poder oferir el que avui jo crec que és una investigació molt innovadora i molt interessant, per les raons que després explicaré. Aquest agraïment també va acompanyat del reconeixement de les dificultats administratives que hi ha hagut per poder fer front també al pagament, donat que com a conseqüència dels terminis i dels criteris burocràtics i administratius, molt sovint les administracions ni són prou àgils ni acabem d'adaptar-nos a les realitats emergents, en aquest cas com el tema de la pandèmia, que ha condicionat molt també les capacitats econòmiques de persones per poder avançar les despeses que han d'acreditar. I això és una realitat, diguem, que vull compartir perquè és una realitat que, malauradament, ens afecta a moltes de les administracions que estem avui aquí. D'altra banda, en aquesta benvinguda també vull agrair-vos i compartir amb tots vosaltres el gruix i la riquesa de l'Àgora que avui s'està produint en aquest debat, en aquest diàleg, donat que estem tenint des del sector universitari, escoles, també tenim ajuntaments metropolitans i no metropolitans, tenim el cos dels Mossos d'Esquadra, tenim a consells comarcals i tenim representants també de l'àrea metropolitana de l'àmbit de política social i econòmica. Per tant, considero que avui hem pogut aplegar aquí a un foro que està directament vinculat amb l'àmbit de l'educació i que per primera vegada, podríem dir, s'està parlant d'educació i transparència. I és una línia de treball que ofereix en el futur moltíssimes possibilitats. Primer, perquè l'educació, com sabem, és l'eina més potent per promoure canvis culturals. I el canvi de la integritat i el canvi de l'ètica aplicada i el canvi de la transparència vindrà de la mà segurament de futures generacions convençudes que no hi ha una altra manera millor de fer les coses. Per tant, quan se'ns va presentar la possibilitat d'aquesta subvenció, vam valorar molt positivament el caràcter innovador de la mateixa i la possibilitat d'obrir una línia de treball estratègica per fomentar la transparència en l'àmbit educatiu, sobretot des de l'empoderament dels joves, que és aquí una de les línies claus d'aquesta recerca d'avui, que està situada en el context de la Covid. Repassant ahir al vespre la recerca de nou, per una mica fer aquesta introducció, em va venir a la ment el personatge de Maria Montessori, el que va implicar la dona, diguem, metge, matemàtica, filòsofa, psicòloga, psiquiatra, una dona que va revolucionar el món de la pedagogia i que per mi sempre ha estat una referent de l'àmbit de l'educació, perquè planteja 3 línies estratègiques que jo crec que són vitals per comprendre el gruix potencial de l'àmbit educatiu. En primer lloc, escoltar, saber escoltar. I aquesta és una recerca que aposta per obtenir informació del sector, tant educatiu com del propi alumnat, i per tant que promou l'escolta. En segon lloc, perquè apel·la a la capacitat de prendre decisions, a la capacitat d'escollir de l'alumne i apel·la a la seva facultat de sentit crític i de responsabilitat. Aquest era un dels eixos claus de la visió de Maria Montessori en la seva pedagogia. La tercera és que creu en l'estima, creu en el valor de l'estimació i no hi ha educació sense estimació.
jo diria que no hi ha bon govern sense estimació. I hi ha una catedràtica d'ètica de la Universitat de Filadèlfia, Marta Nussbaum, que va fer aquell llibre meravellós d'Emociones polítiques, i una de les seves apostes és parlar de l'amor en la governança. L'exercici de l'estima, reivindicar aquest verb en lo públic i deixar que sigui només un verb en l'àmbit privat. I aquest és un repte que la pedagoga Maria Montessori també va incorporar a l'àmbit educatiu. Jo crec que avui les dues investigadores ens ofereixen una recerca basada en aquesta capacitat d'escolta, amb aquesta visió de responsabilització de la joventut i, en tercer lloc, amb aquesta capacitat d'incorporar a través de la pandèmia i del context dramàtic que ens està tocant viure una visió d'aproximació, de proximitat, de capacitat d'empoderament i de promoció de canvis. La Karin Kramer és una professional amb més de 15 anys d'experiència en el camp de les relacions internacionals i és màster en polítiques europees de cooperació internacional pel desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella és investigadora i consultora de projectes socials i és una apassionada pels temes d'educació i compromesa amb les iniciatives que milloren la qualitat de vida de les persones vulnerables, així com les que redueixen la bretxa social. Col·labora amb diverses fundacions i organitzacions, tant en Colòmbia com en Barcelona i també amb l'estat espanyol. L'acompanyarà en aquesta sessió una de les seves col·laboradores, Lucila Secchi, llicenciada en Comunicació Social per la Universitat Austral de Buenos Aires i màster en Gestió i Pràctica del Desenvolupament per la Universitat de los Andes de Bogotà. Compta també amb una àmplia experiència en programes enfocats cap a la qualitat educativa. La sessió es farà en castellà perquè és la llengua de les dues ponents i el que farem és obrir el xat durant la sessió perquè qui vulgui aportar alguna reflexió o alguna contribució pugui fer-ho durant la sessió, amb independència que després de 40 minuts d'intervenció d'elles dues s'obrirà un debat d'intercanvi, de reflexions, donat també al nivell que vosaltres presenteu a nivell professional i l'interès que pot oferir per la sessió d'avui, per això es diu diàleg, la conversa final. Jo ara us convidaria que tanquem càmeres i deixem a la Karin i la Lucila perquè tenen també un instrument de PowerPoint per presentar. Bienvenidas a las dos y adelante con vuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Algunes paraules en català. Bon dia a tothom i moltes gràcies a la Gemma i l'Oficina de Transparència de l'AMB per la invitació i donar suport a les recerques. I gràcies a tots els que ens acompanyen avui en aquesta presentació pel seu interès en la temàtica que ens convoca. Em disculpo, però el meu català no és encara molt fluid, per tant, faré la presentació en castellà. Ya la Gemma nos ha presentado, muchas gracias. Entonces voy a dar inicio y les voy a contar en una primera parte un poco qué fue lo que hicimos pues Lucila y yo en esta investigación y cómo pues llegamos como a este tema. Y lo primero es que justamente en este contexto en el que nos situamos el año pasado, al inicio de la pandemia, empezamos a identificar una situación y la situación fue que había una velocidad pues muy alta en que la información se empezaba a mover con todos los avances de la tecnología y la información empezaba a llegar al instante. Y esta información que nos llega al instante pues también genera muchos retos y parte de esos retos es justamente desinformación exacerbada por todos los medios digitales. Y esto se ve aún
pues más se ve agravado en situaciones de crisis humanitarias. Ha sucedido en otros casos de crisis humanitarias y en el caso pues que vimos el año pasado del COVID-19, todos necesitábamos encontrar rápidamente información, ¿no? Y esa búsqueda de información rápida hace que accedamos a información que todavía no tiene el tiempo de ser confirmada o verificada. Y terminamos consumiendo información, pues principalmente a través de canales que la movilizan muy rápido, como WhatsApp, como Instagram, como Twitter, y que son canales que tienen un riesgo pues muy alto de generar desinformación. Algunos datos que nos sorprendieron es que, por ejemplo, entidades que buscan verificar la información comentaban que un ejemplo es en las elecciones pasadas, ellos recibían una media de 600 a 900 notas al día para verificar, y con la crisis del COVID empezaron a recibir entre 1.500 y 2.000. Entonces ahí podemos ver la cantidad de información que empieza a circular. Y con esto identificamos una necesidad, y la necesidad es que los jóvenes requieren de la capacidad eh, no solamente de utilizar Internet y todas las herramientas digitales de una manera eficaz para poder encontrar e interactuar con esa información, pero también necesitan tener competencias del siglo XXI y necesitan tener las habilidades para poder evaluarla, analizarla, reutilizarla, y poder identificar qué es lo falso de lo verdadero. Y con esta necesidad entonces nos hicimos una pregunta, y fue si los colegios pueden ser ese canal efectivo para prevenir la desinformación en los jóvenes, y la relación que esto tiene, digamos, con la toma de decisiones responsables que los jóvenes pues empiezan a tener, y con los procesos de transparencia activa. Y aquí empezamos a pensar como en unos supuestos, eh, en unos supuestos que los veíamos pues justamente como una cadena, ¿no? Como una cadena eh, en la que creemos que hay cosas que están cada una ligadas a la otra, y es que si los jóvenes tienen una ausencia de pensamiento crítico y de comprensión lectora, va a hacer que sean mucho más susceptibles a la desinformación, y esto va a generar repercusiones en la toma de decisiones de los jóvenes, y va a disminuir pues esa credibilidad hacia las instituciones, hacia los medios, va a perjudicar pues la credibilidad y la legitimidad. Y pasamos entonces a aplicar nuestra metodología, que como decíamos en este contexto, pues tuvimos como un corto tiempo, pero lo que buscamos fue pues hacer la investigación entonces con 3 momentos. Un momento era hacer un análisis de experiencias internacionales, quisimos ver también qué estaban haciendo otros países, qué aprendizajes interesantes podíamos recoger, y revisamos algunas cosas de países como Estados Unidos, Países Bajos, Finlandia, Argentina, España. Luego pasamos en un segundo momento a aplicar unas encuestas a docentes, directores, estudiantes, y también esto lo hicimos, pues logramos recoger información de 17 municipios del área metropolitana y 93 encuestas diligenciadas, y luego hicimos unas sesiones grupales, ¿no? Para profundizar un poco más en la información. Y con esto ya, por último, la investigación lo que hizo fue analizar y sacar algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, esto es un poco como el resumen de cuál fue nuestra investigación. Ahora vamos a entrar en cada uno de estos momentos de la metodología. El primero entonces son esas experiencias internacionales, de las cuales únicamente queremos resaltar unos puntos concretos de 2 casos, de Países Bajos y de Finlandia, que nos llamaron la atención. ¿Qué nos llamó la atención de Países Bajos? Nos llamó la atención que la alfabetización mediática no se trata de manera centralizada como un tema educativo, o sea, no es solamente algo que le compete al colegio, sino que es un tema que se trabaja descentralizado, y por eso participan una diversidad de actores. Países Bajos lo que hizo desde 2008 fue establecer una red de alfabetización mediática, y en este momento cuenta con más de 1.100 miembros, entre ellos bibliotecas, escuelas, productores de medios, museos, institutos de investigación, editoriales. Entonces vemos cómo al final se vuelve un compromiso de diferentes actores que tienen una relación con los jóvenes, que tienen una relación con la información de los jóvenes. Y para ellos la alfabetización mediática significa poseer el conocimiento y las habilidades para actuar de manera consciente, crítica y activa en un mundo multimedia. Y es muy interesante, y los invito después y en el documento pues
hablamos también un poco de esto, un proyecto que ellos tienen que se llama Bad News. Es un juego que crearon para jóvenes, pensado para jóvenes. Lo hizo una agencia holandesa de Países Bajos en colaboración con la Universidad de Cambridge. Ha ganado premios y además ya la universidad ha hecho investigaciones y se ha demostrado que realmente el juego funciona como una vacuna psicológica contra la desinformación y aumenta la resistencia al engaño y aumenta la confianza en sí mismos, en los jóvenes, como usuarios de las noticias. Esto queremos resaltar de Países Bajos. Luego, de Finlandia, ¿qué queremos resaltar? Queremos resaltar que ellos trabajan la alfabetización mediática desde muy temprana edad. O sea, no solamente se enfocan en los jóvenes, ya cuando tenemos que empezar a hablar de pensamiento crítico, pero efectivamente le dan mucha importancia también a la comprensión lectora y lo empiezan a trabajar desde pequeños. Y ellos tienen ya dentro del currículo de los colegios, tienen el pensamiento crítico ya en los planes de estudio ya para las escuelas secundarias, ya como una competencia central e interdisciplinar en la que aprenden aprender a aprender, aprenden competencia cultural, aprenden multialfabetización, autoexpresión, construcción de un futuro. Y bueno, Finlandia en temas de educación, teníamos la duda si mostrar el ejemplo de Finlandia porque sabemos que es un país del que pues, hablamos mucho y siempre se toman como muchos aprendizajes de ellos, pues en este caso esto nos pareció interesante. Además que Finlandia ha hecho unos análisis donde efectivamente esa cadena que mostramos al inicio, ellos, digamos, ya la ven en sus resultados. Y es que es un país que tiene unos altos índices de comprensión lectora, tiene el índice de alfabetización mediática en Europa más alto, encabeza el listado, seguido por Dinamarca y por Países Bajos, pero luego también encabeza entonces el nivel de confianza, de legitimidad y de transparencia con las instituciones, ¿cierto? Entonces ahí vemos, digamos, ellos directamente sí lo relacionan cómo tener comprensión lectora, tener pensamiento crítico, diferenciar y tener esa alfabetización mediática, sí tiene una repercusión importante en lo que es la confianza y en lo que es pues la transparencia. Ya con esto entonces pasamos al siguiente punto de nuestra investigación, que fue analizar los resultados de las encuestas, y le paso la palabra a mi compañera Lucila. Bueno, buen día a todos. Aquí les quiero contar los resultados de las encuestas y de los talleres que hicimos con padres, estudiantes y profesores. Primero les doy un poco de contexto. La investigación se empezó en septiembre del año pasado. En ese momento los colegios, como sabemos, estaban volviendo a clase después de confinamiento y de vacaciones, con mucha incertidumbre, con muchos planes y trabajo extra. Eso nos obligó a ajustar la metodología y si bien ya la habíamos pensado a distancia, tuvo que ser más a distancia. Lo que hicimos fue enfocarnos en encuestas online, en línea, y en los talleres que les contaba. Las encuestas fueron dos, una para estudiantes y otra para profesores. Abordamos varios temas. Primero quisimos saber cómo se informaban los dos grupos y qué información tenían unos de otros, qué percepción tenían de cómo se informaban. La relación, en cuanto a los estudiantes, la relación de los estudiantes con sus colegios y la información. Y quisimos saber de los profesores y directores cómo veían esta relación o esta responsabilidad, el rol del colegio frente a la información y cómo era la relación con las oficinas públicas o de gobierno. Entonces, para hacer primero una descripción demográfica, fueron 93 encuestas, 63 respuestas de profesores, 30 de estudiantes, una respuesta de escuelas públicas del 57% y 37 de escuelas concertadas. En cuanto a profesores, hubo una mayor representación de profesores de ESO. Las encuestas iban dirigidas tanto a profesores como estudiantes de ESO y bachillerato. Y de estudiantes también, un 70% de las respuestas que vamos a ver son de estudiantes de ESO y el 30% de estudiantes de bachillerato. En cuanto al nivel de los cargos de los educadores que participaron de las encuestas,
vemos una alta representación de los cargos más altos, dirección y coordinación, 33 y 31% corresponden. De los cargos directivos y 23% de profesores. En cuanto a la cobertura, tuvimos respuesta de 17 municipios en 57 colegios. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar algunas de las respuestas que nos parecen que nos daban más información, pero todo el documento va a estar accesible en la página de la agencia. En cuanto a cómo se informan cada grupo, los estudiantes, bueno, se ve que Instagram y WhatsApp son las dos plataformas que más usan. Twitter, en un segundo, espera un minuto porque no estoy viendo bien las gráficas. En un segundo lugar, y algo interesante es que en cuanto a medios online, solamente se ve una presencia de un 13%, o sea que los jóvenes se informan no tanto a través de medios de comunicación, sino de distintas plataformas de contenido. En cuanto a los educadores, hablan en un 63% de Twitter, y después en un segundo lugar varios medios digitales. Las redes se ve una presencia mucho menor. Lo que nos dice esto es, estamos hablando de dos grupos que se informan de maneras muy diferentes. Es más o menos lo que suponemos, pero bueno, esas son las respuestas que nos muestran la investigación. Cuando preguntamos a los profesores si sabían qué medios utilizaban sus estudiantes para informarse, el 40% dijo que sí sabía y el 60% dijo que no. Entre los que consideraron que sabían cómo se informaban sus estudiantes, estaban en primera opción Instagram y WhatsApp, lo cual coincide con lo que habíamos en la gráfica anterior, pero bueno, es a tener en cuenta que un 60% de los profesores considera que no saben cómo se informan sus estudiantes. Sigamos. Otro tema que consultamos fueron el concepto de noticias falsas para saber si lo conocían, y una de las preguntas que hicimos fue si habían recibido noticias falsas en redes sociales en los últimos meses. Los dos grupos respondieron de manera positiva, haciendo alusión o justificando esa respuesta con que muchas de las informaciones no tienen un medio oficial o una fuente oficial, o que esa fuente es poco fiable. Otra cosa importante también a resaltar de este punto, y es que los que respondieron que no, no es necesariamente porque no hayan recibido noticias falsas, sino porque evidentemente no consideran que las hayan recibido. Digamos que noticias falsas, a este punto se sabe que todos las recibimos todo el tiempo, entonces, bueno, tampoco no es un porcentaje despreciable, un 20 y un 30% de personas que consideran que no han recibido noticias falsas. Otro resultado de este tema es el tema del fact-checking, que es la verificación de información. Algunos estudiantes hablan de sí conocer estas páginas y de sí usarlas. En el grupo de los educadores no se hace, no digamos que no se declara ni uso ni conocimiento de las plataformas de verificación de información. Ahora sí, en cuanto al grupo de preguntas del rol del colegio, le preguntamos a los estudiantes si tienen alguna clase donde trabajen pensamiento crítico, argumentación, fuentes de información, y la respuesta fue negativa en un 76% de los estudiantes. Sin embargo, los profesores, el 100% de los profesores consideran que el colegio puede ser un vehículo idóneo para que los jóvenes se informen sobre la actualidad y desarrollen criterio y pensamiento crítico.
Por lo tanto, esto plantea un desafío, porque si bien los profesores nos están diciendo por un lado que sí consideran que ellos y que los colegios deben ser el canal, bueno, los estudiantes no están viendo, digamos, esos contenidos o esos temas en el colegio, en el currículo. En cuanto a la relación de los colegios con la institucionalidad pública, vemos dos cosas. El 72%, aquí sí ya nosotros usamos el COVID como un caso, ¿no? El tema de la desinformación no empieza y termina en la pandemia, pero simplemente es lo que tomamos como el tema y el caso a tratar por la coyuntura. Entonces, una de las preguntas estaban relacionadas directamente con la pandemia y bueno, una de las respuestas que nos dieron, el 72% de los profesores se sintieron acompañados y bien informados por las oficinas públicas para comunicar a la comunidad las medidas definidas para el COVID. Pero por otro lado, un 68% de los profesores considera que no hubo espacios, ni en ese momento, ni en general, como para retroalimentar al gobierno sobre medidas para mejorar el uso de la información jóvenes. Algunas de las razones las ponemos acá, son que básicamente no hay espacios. Hay espacios, pero no los conozco, o hay espacios y campañas, pero no llegan a todos. Se habla de una falta de interés del gobierno, de profesores que no son escuchados y que los organismos en general son poco flexibles para abrirse a este tipo de espacios. Estas son las respuestas que nos dan los profesores que participaron de las encuestas. Y bueno, sí se plantea acá también otro desafío, si bien sí hubo una organización desde el gobierno y las reglas, digamos, sí fueron claras en cuanto a las medidas del COVID, no sienten los profesores que hubo un ida y vuelta de desinformación o espacios de diálogo, no necesariamente en el momento más álgido de la pandemia, pero por ahí sí después para seguir trabajando estos temas y seguir avanzando y mejorando. En cuanto a los resultados cualitativos, aquí lo que tratamos de hacer es talleres con los distintos grupos por separado, como con profesores, padres y estudiantes, y les llevamos resultados que tienen que ver con cada grupo del análisis que acabamos de presentar, y lo que quisimos hacer es profundizar un poco más en la información que nos parecía más interesante, en estos resultados que nos parecían más interesantes para tener más información. Lo que encontramos en los tres grupos es, con profesores, por ejemplo, vemos un tema que nos parece esencial, que es casi el corazón de todo esto, y es el concepto de la alfabetización mediática. Lo que manifiestan tanto en encuestas como en el taller, que pudimos hacer más un ida y vuelta con ellos, es que lo ven como algo necesario, pero no prioritario. Y lo que nosotros entendemos que puede ser la razón es que hay un desconocimiento del alcance de este concepto. La alfabetización mediática muchas veces se queda en los primeros pasos de cómo se usa la plataforma, el acceso a Internet o a redes, en los aparatos que se utilizan, en las reglas de qué se puede, qué no se puede, pero consideramos que eso es necesario, pero es un primer escalón de la problemática. El concepto va mucho más allá, va a un tema muy de educación, muy de pensamiento crítico, de argumentación, de lectura, es algo mucho más profundo, y a veces es difícil ligar estos conocimientos de formación y de educación más profundos con algo que se ve muy transaccional, muy de uso de las nuevas tecnologías. Entonces ahí vemos un punto de partida complejo, porque no hay una internacionalización, digamos, de qué se puede lograr trabajando con un alcance mucho más profundo este proyecto, y qué impactos tiene si se hace de manera positiva y si no se hace.
Los profesores proponen mucho el tema del trabajo en red y de compartir experiencias, ven esas metodologías o ese tipo de trabajo en otros ámbitos que funciona muy bien, porque los hace esforzarse y los hace ver lo que están haciendo y salir un poco de su día a día y de su colegio y de sus estudiantes. Ven que estas formaciones o cualquier solución que se cree para este tema debe estar adaptada a los diferentes grupos de edad, y resaltan el papel de las familias a la hora de formar ese pensamiento crítico y de acompañar estas iniciativas y esta formación en los jóvenes. No como únicos responsables, pero sí como grupo necesario para que esto funcione. En cuanto a los padres, vemos un grupo muy preocupado, creo que es general, y estas charlas que se están dando en todos los colegios de cómo acompañar a mi hijo con las tecnologías, cuántas horas tiene que tener de pantalla, si las usa, si no las usa, cómo, qué edades. Digamos que es una preocupación general, está bien. La alfabetización mediática también, este concepto y lo que proponemos supera eso. O sea, no es solo cuántas horas de pantalla debe tener mi hijo, sino generar ese criterio desde muy chiquitos de cuál es la relación con la tecnología. Entonces, ahí también vemos que es necesaria una formación y una concientización de los impactos que genera el no trabajar en generar ese pensamiento de esa argumentación. Los profesores hablaban de las AMPAs como actores que pueden movilizar esta temática y que pueden unir colegio y padres de familia. Proponen campañas para concientizar sobre la problemática, el tema del análisis de la información y el fact-checking. No todos lo conocían, también fue interesante. Y hay un punto que sí trajeron los padres a la mesa y que no había salido en las encuestas, y nos pareció interesante resaltar, y eso es lo que ponemos acá como el mensajero. Muchas veces cuando estamos pensando en soluciones o en cómo acercarnos a los jóvenes, pensamos en videos, en cosas creativas, en artistas, influencers, en cosas que nos parecen disruptivas y que van a llamar la atención, pero los padres nos contaban lo importante que es también volver a lo básico de esa persona de confianza que está cara a cara con los estudiantes, que no siempre es el influencer que ven todo el tiempo y que le dan like el que influye y los acompaña y los guía, y que obviamente tampoco pueden ser solo los padres. Hay otras personas que están, que forman parte de la vida de los jóvenes, que no están ni en los medios ni en la casa, y que esos mensajeros es muy valioso identificarlos, porque muchas veces son los que pueden tener esa credibilidad que los jóvenes buscan. Los estudiantes encontramos que son conscientes de las noticias falsas, que son grupos que están un poco como bombardeados con todo esto, y que si bien tienen el conocimiento, muchas veces no lo aplican, no saben cómo aplicarlo, son conscientes de que no hay, de la importancia de compartir noticias falsas, que no hay que hacerlo, que hay que chequearlo, pero con ellos hicimos, por ejemplo, un juego, y las respuestas se contradecían. O sea, sí hay una conciencia, sí saben del tema, pero a la hora de identificar un post, si tiene una fuente que es oficial o no, o que es válida, muchos se equivocaban. Entonces, ahí vemos que hay mucho por hacer en lo más básico y práctico como esto, pero también mucho para trabajar desde los colegios. Y algo que vemos que es transversal y que nos parece que es pertinente resaltar, y es que no es claro, en ninguno de los tres grupos es claro el funcionamiento de los canales de información digitales. No es tan claro cómo la información llega, quién la envía, quién la hace, cómo se maneja. Todos nos vimos inmersos de la noche a la mañana en redes, diarios digitales, en que la información llega sin buscarla,
y por ahí no es tan claro eso cómo está ahí, de dónde viene, y eso genera mucho ruido, y también es algo a tener en cuenta desde lo más básico de tratar este tema. Bueno, o sea, para no extendernos más, porque los resultados los van a poder ver en el informe y leerlos detalladamente, queremos aprovechar el último tiempo para ir directamente a las conclusiones y al plan que proponemos. Vale. Bueno, entonces ahora entrando a las conclusiones, digamos que después de revisar y analizar todos los resultados de tanto de las encuestas como de los grupos y también como la información que pudimos ver de otros países, queremos resaltar como tres recomendaciones un poco que salen pues de nuestro estudio. La primera hace referencia a aumentar la oferta formativa pues como multinivel y es este tema que Lucila ahora resaltaba de la importancia de generar conciencia a la ciudadanía y a las instituciones de la importancia del concepto de alfabetización digital y realmente qué es ese concepto de alfabetización digital, ¿cierto? Más allá del uso de la tecnología, no es solo enfocarse en el uso de la tecnología, sino en cómo digerimos un poco esa tecnología, ¿cierto? Cómo nos entra la información, qué hacemos con esa información, cómo la podemos analizar, cómo la podemos transformar, qué tipo de información podemos también entregar. Entonces, digamos, el concepto pues va mucho más allá y ahí vemos, tenemos pues esa recomendación y luego obviamente cómo aplicarlo al currículo, ¿no? Cómo esto entonces justamente en los colegios que definitivamente pues concluimos que sí son ese canal, pues cómo entonces el colegio puede empezar a nivel curricular pues a abordar ese concepto de alfabetización digital de manera amplia. Y ese abordaje de manera amplia pues nos va a permitir empezar a generar esas bases fundamentales para la alfabetización digital, para la alfabetización mediática, que tiene que ver con la comprensión lectora, que se trabaja obviamente desde los más pequeños y con todo el pensamiento crítico. Eh, y en ese proceso pues de formación y de aumentar esa oferta formativa, pues también proponemos fomentar ese conocimiento sobre políticas públicas o experiencias de otros países que puedan ser interesantes y que se puedan promover conversatorios desde el nivel pues gubernamental. Hay iniciativas pues muy interesantes, por ejemplo, este espacio que tiene la Agencia de Transparencia, iniciativas del gobierno UBERT en sus conferencias. Hay iniciativas también que dentro del estudio pues nosotros identificamos, por ejemplo, que se trabajan acá como programas como EduCac o Be Critical, que son apoyados y se me fue el nombre, pero es la oficina que trabaja la parte de medios de comunicación en Cataluña y también por la Fundación La Caixa. Entonces, bueno, ¿cómo podemos también como recoger cuál es toda la oferta que existe y compartirla e intercambiar información sobre qué existe, cómo mejorarlo, cómo utilizarlo mejor y conocer también lo que decíamos, pues otras experiencias. Luego tenemos otra recomendación que hace referencia concreta a fortalecer ese ecosistema de actores. Y ahí nos pareció muy interesante el tema de sí, el colegio es un canal, pero no es solamente el colegio, ¿cierto? Hay que fomentar ese trabajo en red, hay que difundir esas soluciones que sean pues, innovadoras para afrontar la desinformación. Y si logramos como fomentar ese trabajo en red, un poco en el caso que comentábamos de Países Bajos, de cómo tienen una red en la que participan toda esta cantidad de actores, y con la participación entonces de otros actores podemos co-crear soluciones que integren estos actores que al final todos influyen en los jóvenes y que en Cataluña pues vemos que obviamente hay actores como todos los medios de comunicación, pero hay una cultura del asociacionismo juvenil pues muy fuerte que también puede empezar a ser parte como de esta red, todos los colegios o sindicatos pues de periodistas, el sector del ocio, asociaciones lúdico-deportivas, la academia, y cómo entonces pues se empieza como a fortalecer ese ecosistema y con eso potenciar y fortalecer también el liderazgo desde el sector público, ¿no? Y cómo
esta red de actores, pues el sector público es el que la debe pues como potenciar, liderar, y así movilizar pues lo que se requiera para prevenir esa desinformación y fomentar que en los jóvenes llegue una información clara y que sea pues transparente para ellos, y que esto pues tenga como esa cadena de resultados que esperamos que se den con una información clara y transparente. Y la última recomendación estaba más en la línea de utilizar mucho más y de colaborar más con todas las iniciativas que existen para la verificación de información, para lo que es lo que se llama el fact-checking, ¿cierto? Entonces, colaborar con esas iniciativas de fact-checking puede ser una herramienta pues muy importante para fortalecer ese sistema democrático, ayudando a mejorar la información que reciben los ciudadanos. Nosotros pues estuvimos también revisando pues qué existía en términos de fact-checking. En España hay unas como Maldita S y, ¿cómo se llama la otra? Neutral. Neutral. Son dos, digamos, como importantes que hacen fact-checking. En el caso de Cataluña, concretamente, hay un proyecto de fact-checking que combate la desinformación del espacio sociopolítico catalán que se llama Verificat. Pues, digamos, no sabemos si hay otras más allá de Verificat. En el análisis que hicimos, pues, identificamos estas, pero también, obviamente, desde la Comisión Europea y desde la Unión Europea también se está fortaleciendo mucho todo lo que tiene que ver con fact-checking y ahí también hay todo un espacio para colaborar con la Comisión Europea, que tiene un grupo de expertos y que lo que buscan es estudiar la mejor forma de organizar justamente esa lucha contra la desinformación. Entonces, estos son como esos tres como conclusiones y recomendaciones pues generales que hicimos y que se pueden ver pues mucho más en detalle en nuestro documento. Y que al final entonces lo que nosotros queríamos concluir era como esa importancia de construir ese plan para lograr esa alfabetización mediática. Y entonces un poco en conclusión, ese plan lo que busca es que haya una pues diversidad de actores, ¿no? Que están acá y que son todos esos actores que, como decimos, repercuten en la toma de decisiones de los jóvenes, que son tanto las entidades públicas como también las familias, sus pares, los otros estudiantes, pero también empresas, otras organizaciones, ONGs, la academia, y que con toda esta diversidad de actores podamos empezar a generar soluciones que se puedan co-crear, que al final, en su momento, como explicaba Lucila, de cómo ese mensajero puede ser también alguien muy cercano, pero también sabemos que para llegar a los jóvenes necesitamos generar esas soluciones que sean disruptivas, que sean innovadoras. Hay opciones de que sean gamificadas, no necesariamente todas. El caso, por ejemplo, de este juego en Holanda que se llama Bad News, que han hecho la traducción a varios idiomas, no está todavía en castellano, y es un juego pues que ya, digamos, tiene muy buenos resultados y que puede ser interesante. Entonces, esa co-creación de soluciones y pues para que nos empiece a dar estos resultados que esperamos, la podemos lograr, pero para eso pues es necesario generar esas alianzas, ¿no? Esas alianzas para lograr este impacto que queremos, movilizar recursos, que a través de la sensibilización sobre la importancia de este tema se logren movilizar esos recursos, se logre hacer esa formación como multidisciplinar y de todos los actores para concientizar sobre la problemática y poder llegar a través de diversos canales. Y esto, digamos, lo que nosotros concluimos en nuestro trabajo es que el impacto de esto va a ser definitivamente como el fomento de esa transparencia y del uso de fuentes oficiales y de también volver un poco al valor de la importancia de esas fuentes oficiales y de la información pues de calidad, el aumento de la legitimidad también, de no perder como la creencia, si nos sentimos como inmersos en una cantidad de información que ya no sabemos que es real y que no, empezamos a perder la legitimidad hacia estos actores, digamos, que esperamos que nos den esa legitimidad, y cómo entonces sentirnos con esas capacidades para identificar qué información es real y cuál no, y poder acceder de manera fácil y que los jóvenes puedan acceder a información que se ajuste a ellos, pues los va a hacer sentirse
pues más confiados hacia la información que reciben y hacia sus instituciones. Y todo esto nos va a ayudar a construir esa conciencia sobre la temática y a promover como este trabajo en red. Y por último, entonces tenemos pues como pensamos, digamos, al final de nuestro trabajo, ya pensando más allá de lo que quedó en el documento de investigación, digamos que esto es ya pensándonos un poco como un paso más allá de la investigación realmente queda hasta esas conclusiones y esas tres grandes como recomendaciones que hacemos en la formación, en crear ese ecosistema y en fortalecer toda la parte de verificación y de fact-checking. Pensábamos entonces también, bueno, cómo construir un plan y también qué podemos hacer entonces y cómo podemos dar un paso para empezar a trabajar y aportar pues a prevenir esa desinformación. Y pues en el tiempo reducido que pudimos hacer la investigación, obviamente pues la cantidad de información que se recoge pues no es tan amplia, entonces pensábamos que en una primera etapa es fundamental pues sí hacer un diagnóstico pues mucho más detallado en los municipios con sus centros educativos y teniendo en cuenta la educación tanto formal como no formal, em, sobre justamente cómo se informan, cuáles son los medios que más usan, y también empezar a conocer qué hay, ¿no? Porque es identificar también esas ofertas locales y qué existe, qué hay, qué fuentes de verificación hay, qué proyectos ya se están llevando a cabo, que seguramente pues los hay bastantes, tanto a nivel local como regional, y empezar a generar ese diálogo con los actores para identificar esas experiencias, tanto locales, regionales, pero también pues conocer y compartir esas experiencias internacionales que nos permitan enriquecer mucho más el conocimiento pues sobre la temática y con eso poder definir como una teoría de cambio de qué cambios nosotros queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué queremos transformar? ¿Cuál es la necesidad que existe? Y cuáles son esos resultados que esperamos y qué cambios esperamos lograr con una propuesta de fortalecer pues la alfabetización mediática para pasar ya como a una siguiente etapa donde podamos pues mapear como todos esos actores e identificar esas posibles alianzas que se pueden hacer, pensándonos justamente en esa red multiactor de la que hablamos, en la que no solamente es el colegio, no solamente es la familia, pero hay una cantidad de actores que influyen en la información que consumimos y que influyen en la toma de decisiones de los jóvenes y que justamente así podamos co-crear soluciones que no necesariamente tienen que ser nuevas, pueden ser nuevas o también pueden ser adaptadas de soluciones externas que podamos ajustar al contexto que consideremos que son pues lo suficientemente llamativas y que puedan tener como claramente definido ese valor social que queremos darle. Y poder tener como un seguimiento que podamos hacerle para luego ya con un grupo piloto pues poder implementar y ejecutar una solución que se pueda pues, medir, hacerle un seguimiento para revisar, ajustar, mejorar y obviamente poder escalar, ¿no? Entonces, pues la invitación entonces es un poco a seguir trabajando, a trabajar y darle pues la importancia como a esa alfabetización mediática que como lo decimos, el concepto, resaltar pues que el concepto va más allá del uso de aprender a usar la tecnología eh, y como esa cadena de supuestos iniciales que vimos que son esa cadena que vimos que nos muestra cómo fortalecer esa alfabetización mediática, fortalecer ese pensamiento crítico, nos va a llevar a que los jóvenes tomen mejores decisiones y está directamente pues relacionado obviamente con la legitimidad que puede existir hacia la institucionalidad. Sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias y esperamos pues que el tema haya sido de su interés. Los invitamos a poder revisar pues el documento
completo que estará colgado en la página. No sé, Lucila, si antes de pasar a preguntas tú quieras también comentar algo de cierre. Sí, creo que el enfoque que le damos desde construir un plan, un poco lo vemos porque realmente es algo que hay que construir, no hay una sola receta, hay casos con muy buenos resultados, pero sabemos que para que esto funcione, primero tiene que haber muchos actores interesados, involucrados, con ganas de trabajarlo. Y si bien son soluciones que puedan ser locales, todas tienen que tener el potencial de formar parte de una red y de poder escalarlo para que esto pueda crecer y pueda realmente tener esos impactos que pensamos. Porque muchas veces, y lo que vemos en muchas iniciativas, es que funcionan, pero tienen una cobertura muy, muy limitada. Y bueno, y sí, generalmente genera ese impacto, pero esto es un tema tan importante y que está creciendo frente a nosotros, esa problemática, que es algo que no se puede seguir tratando con buenos pilotos. Hay que realmente tomar el tema en las manos y hacer que este impacto crezca y sea real. Bueno, pues muchas gracias a las dos yo creo que ha sido una exposición muy clara, muy técnica. Hemos pedido también el Power perquè l'incorporarem juntament amb la recerca en el portal de transparència. Hi ha una primera pregunta de la cap de formació de l'agència que diu: ¿podríamos conocer un poco más a fondo las iniciativas de Be Critical de la Caixa o el EduCat que habéis comentado? Gracias. Sí, si queréis, cerrad el Power y así vemos pantalla, si te parece, vale, Karin. perfecto. Sí? Vale. Perfecte. Si voleu obrir càmera, endavant tots els que vulgueu. Adelante, adelante, Karin. Vale, pues el programa Be Critical es un programa que está como en el portal de la Fundación La Caixa, y es un programa para el desarrollo de la competencia mediática justamente y el pensamiento crítico. Digamos que este programa sí está de lo que, digamos, superficialmente conocemos, ¿no? Está muy enfocado en la línea de lo que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Y es esa competencia mediática más allá de manejar la tecnología. Y la entidad que se me había olvidado cuál era, que es en colaboración, es con el Consell de Audiovisual de Cataluña. De Cataluña, correcto. Entonces, digamos que ahí lo que vimos es que el Consell de Audiovisual de Cataluña está apoyando de manera importante este tipo de proyectos, porque los dos son con el Consell. El de EduCat también es un proyecto de ellos que también está, digamos, buscando trabajar justamente con los colegios directamente y con los jóvenes de bachillerato. Pero digamos ya internamente cómo funciona, digamos que el programa Be Critical, ya entrar a conocerlo directamente, pues claro, hay que acceder como un colegio y bueno, ya el detalle como tal del programa no lo conocemos, sino pues este enfoque que tiene hacia la alfabetización mediática es lo que pues nos queda como claro. Sí, va dirigido a eso, a bachillerato y a medio, y los objetivos son promover la educación mediática, impulsar hábitos de consumo audiovisual en estas franjas de edad, fomentar esas habilidades y conocimientos en materia de comprensión, y bueno, como está el Consejo de Medios, hay mucho conocimiento de cómo funcionan los medios, esto que decíamos, de cómo la información llega, ¿no? Dándole herramientas prácticas a los estudiantes.
Bien, algú vol participar? Alguna reflexió, algun comentari? Sí, Gemma. Ricard, endavant, Ricard, de la Universitat de Vic. Muchas gracias, Gemma, y a la agencia por estos diálogos que nos ofrecéis. Y Karin y Lucila, felicidades por el estudio. Os he escuchado muy atentamente porque desde la Universidad de Vic, y concretamente yo que me dedico en parte a mantener y a los temas de transparencia a través de nuestro portal de transparencia, me ha parecido muy interesante este punto de vista que nos habéis dado en referencia a los primeros niveles de educación. Yo os hablo desde mi conocimiento de cómo se trata el tema del fortalecer el pensamiento crítico y sobre todo el tema de concienciar a nuestros grupos de interés sobre la importancia de la transparencia. Y de hecho en nuestra universidad tenemos un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a pensar cómo dar nuevos valores a la información y a la transparencia de esta información. A partir de aquí yo lo que os quería preguntar, y sobre todo teniendo en cuenta lo que habéis dicho en vuestras conclusiones sobre poder escalar el estudio, ya sé que el tipo de conocimiento o el tipo de acción que se precisa en uno u otro nivel será diferente, pero si esto habéis tenido en cuenta en algún momento, poder hacer este escalado hacia niveles de educación superior en la universidad. Lo digo porque las universidades, sobre todo en Cataluña, que es donde yo conozco lo que pasa de primera mano, tenemos mucho interés en fomentar nuestra información en los portales de transparencia y que esta información tenga esta utilidad de valor añadido más allá de simplemente dar la información por darla, no solo por publicarla, sino buscar este enfoque más pedagógico, más destinado como al alumnado. No sé si esto os lo habíais planteado, ya no para ahora, sino en un futuro, y evidentemente, antes de terminar, me pongo a vuestra disposición para si se pudiera continuar el proyecto, lo encuentro muy interesante. Ricardo, muchas gracias por tu pregunta y por compartir lo que desde la Universidad de Vic están haciendo. Yo creo que, digamos que en este caso nosotros los centramos en jóvenes, pero al final la alfabetización mediática es una necesidad en todas las edades, definitivamente en todas las edades, porque creo que la alfabetización como la pensamos y como nos tocó a todos fue pues en un contexto distinto, ¿no? Es una alfabetización en un contexto más de pues de libros y no de este mundo digital y de redes sociales. Y bueno, y al final, digamos, el tema de la desinformación, de la infodemia y la cantidad de información que nos llega a todos, y del riesgo tan fuerte que hay en compartir información que no es real, está tanto en los jóvenes como en todas las edades. Desde el punto de vista de la investigación que nosotros hicimos, obviamente era pensado en la importancia de estas próximas generaciones. Si las trabajamos desde los más pequeños, no van a tener que sufrir lo que sufrimos nosotros o nuestros padres, y es realmente pues no tener ese criterio para identificar qué es real y qué no. Hay unos datos alarmantes que por ahí he leído que dicen que, no sé, en 2022 o 2023 vamos a tener más información falsa que real. Vamos a estar viviendo alrededor nuestro con información, más cantidad de información falsa que real. Pero toda esta propuesta de generar soluciones y de co-crear y de hacer una red de actores que trabajen por esa alfabetización mediática para contextos de universidad, yo creo que es totalmente válido y lo encuentro totalmente interesante y oportuno. No sé, Lucila, si quieres complementar algo. Sí, yo creo que teníamos que para la investigación, en el tiempo que teníamos, había que elegir un grupo, pero sí es pertinente a nivel universidad. Yo estudié comunicación social, y en ese momento, claro, las fuentes de información eran muy importantes y chequear la información, y era todo un tema en mi
carrera, era de hecho una materia aparte. Pero cuando lo estudié hace 20 años, las redes sociales no existían y las noticias falsas no eran noticias falsas, era tratado de otra manera y eso va cambiando y era una carrera de comunicación. Estos temas no se ven en otras carreras y es como información esencial ya porque bueno, uno de los conceptos también que veíamos es el de ciudadanía digital. Hoy en día todos somos ciudadanos digitales, pero para la ciudadanía digital no hay tantos códigos como los tenemos para la ciudadanía que tenemos en gobiernos, física y acá. Entonces, claramente no se puede empezar desde chiquitos y dejar a los que estamos más adelantados fuera de esta actualización y este círculo de conocimiento nuevo. Entonces, sí, seria muy, muy interessant. Hi ha una altra pregunta molt interessant també. M'ha semblat una iniciativa i un estudi molt interessant. Voldria traslladar una pregunta. Han considerat que la utilització cada vegada més freqüent de les fake news per part d'algunes institucions públiques, polítics principalment, per tal de crear estats d'opinió que els siguin favorables, pot afectar la percepció dels joves en quant a la fiabilitat de les informacions que venen dels poders públics? Pues mira, sí, es una pregunta creo que bien compleja. Justamente cuando estábamos haciendo la investigación con Lucila en todo el proceso, este tema lo teníamos siempre ahí, ¿no? Era como un tema latente, pero decíamos eso es una investigación aparte, porque, o sea, el tema de la desinformación, por ejemplo, durante campañas políticas, o sea, esto es todo un mundo y una investigación aparte que sí puede afectar la percepción de los jóvenes en cuanto a la fiabilidad. Claro que sí, o sea, tremendamente y justamente ahí, digamos, creo que está esa relación muy fuerte hacia esa credibilidad que es importante fortalecer en los jóvenes hacia sus instituciones y cómo la cantidad de desinformación pues empieza a perjudicar esa credibilidad y esa legitimidad. Y sí, a nivel, digamos, encontramos muchísima información sobre eso, muchísima información también de cómo desde la Comisión Europea se está, también es un tema, digamos, que tienen pues muy presente, cómo este término, obviamente, las fake news al final también nace en Estados Unidos alrededor de campañas políticas. Y sí, y eso merecería, digamos, otros cuantos meses de investigación, pero de lo que nosotros pudimos ver, la respuesta, digamos, a la pregunta sería pues un sí rotundo. Hi ha alguna participació més? Encara ens queden 25 minuts. Alguna reflexió? Jo voldria aprofitar, doncs, per posar de relleu que una mica en base als programes que s'han analitzat per part de les investigadores i dels comentaris que s'han fet avui sobre els programes existents, jo crec que un valor afegit d'aquesta recerca i d'aquesta línia estratègica d'actuació és l'assimilació del concepte de transparència. És a dir, una idea és l'empoderament de la ciutadania i del jovent des del punt de vista del coneixement digital i del sentit crític, i l'altra és la vessant d'exigència de transparència incorporada també a aquesta posició activa dels joves. I, per tant, aquest nou sistema d'intercanvi d'informació amb el sector públic o amb els sectors que estan objectes obligats per les normatives de transparència, que no són sols les administracions públiques, també ho són entitats privades subvencionades amb diner públic o també ho són empreses que es dediquen a la gestió de serveis d'interès general, com poden ser les telecomunicacions, els subministres i la mobilitat. I això obre un ventall molt gran de... I aquí us faig una pregunta, a veure si ho veieu. Primer, aquesta línia
de ponderar com a valor afegit aquest concepte de transparència en aquesta línia de recerca i en aquests plans que proposeu, aquesta innovació particular vostra. I l'altre, el fet d'exigir un altre nivell d'intercanvi, tenint en compte que els subjectes obligats en les polítiques de transparència han d'assimilar també que els seus destinataris són els joves. Perquè en moltes ocasions els formats de lliurament d'informació, i aquí vaig una mica en la línia que plantejava el Ricard Giramé, el format d'informació està establert en codi més de màrqueting, d'adult o inclús molt tècnic. És a dir, que l'optimització de la informació la puguin fer investigadors o periodistes, però no gent jove que pugui estar estimulada a través d'aquesta dinàmica d'intercanvi d'informació a través de la publicitat activa, per exemple, per fomentar un sentit crític, un interès afegit, per estimular interès per la cosa pública, entenent la cosa pública també en la seva dimensió públic-privada. I diria jo que per contrarrestar el dèficit de credibilitat que pugui oferir la informació político-electoral, en el sentit del que plantejava l'última intervenció, que a mi també m'ha semblat molt clau en el tema del per què existeix les polítiques d'integritat, que és el combat del frau, però sobretot la consolidació d'un model de qualitat democràtica. I, per tant, aquest model de qualitat democràtica interacciona contínuament amb la ciutadania. I incorporar el jovent en aquesta franja de ciutadania a qui va dirigida les polítiques de publicitat activa, jo em penso que és un tema molt rellevant i no sé si està incorporat suficientment, almenys en el model clàssic de govern obert, de portals d'informació, pel format d'informació, perquè vosaltres heu analitzat aquí una mica, de com es construeix el llenguatge de comunicació. No sé si la pregunta s'entén o no, però aquesta era una mica la qüestió que volia plantejar, si estàveu d'acord o no amb aquest tema. Sí, Karin, no sé si queréis hacer algún comentario. Sí, no, creo que, digamos, lo que comentas, estamos, digamos, pues muy de acuerdo y en la investigación también íbamos muy dirigidas a esa línea. Solamente resaltar esto, digamos, último que hablabas de cómo los medios y la información pues de las entidades públicas efectivamente es difícil encontrar como portales que estén destinados y que estén más como ajustados a los jóvenes. Efectivamente, eso es los formatos no están tan adaptados a los jóvenes y seguramente esa es una de las razones por la que los jóvenes pues acceden simplemente a otro tipo de formatos y de canales para acceder a la comunicación. Y que ahí, digamos, habría como un campo bien interesante también para analizar cómo podemos a través de otros actores generar esos canales y generar y adecuar justamente la manera en la que entregamos la información para que realmente sea de interés para los jóvenes, porque, por ejemplo, lograr la participación en los grupos para hablar sobre la temática con los jóvenes fue bastante difícil, obviamente movilizar el interés en ellos, en esto, pues es complejo y su forma de acceder a la información pues es como la que encuentran más fácil, ¿no? La más fácil y se ven las encuestas, pues es Instagram y WhatsApp, que WhatsApp pues digamos yo lo veo es un riesgo enorme, pues porque WhatsApp es que ahí no hay nada que nos esté verificando pues el tipo de la legitimidad pues de esa información. Entonces sí creo que hay un camino y hay muchas oportunidades de fortalecer y de trabajar. Hi ha alguna pregunta més? Algun comentari? A veure, hi ha 2 xats. Val. No hi ha més preguntes. Karin, sobre esta cuestión de los grupos de discusión, los jóvenes
que participaron, cuando dices que costó fomentar el interés, ¿qué clic pudisteis hacer? Es decir, ¿qué fue lo que generó el clic de participación, ¿no? de implicarse más en el debate? ¿Cuál fue un poco la línea? Sí, pues ¿No? creo que lo que buscamos fue más como motivarlos creo que con la actividad que Lucila comentó, también más pues de juego y de más como hacer más que sentarnos solamente a hablar. No sé, Lucy, ¿les quieres también contar un poquito de la Y actividad? costó, digamos que una vez en la llamada sí participaron y sí se engancharon en el tema. Claramente no fue muy largo, porque también el tiempo de atención es corto. Costó mucho atraerlos, o sea, sentarlos a esa llamada y ahí viene de vuelta lo del mensajero. Finalmente, lo que más conseguimos fue por conocidos nuestros que tienen primos, sobrinos en esas edades y por grupos. Entonces, uno invitó a 3 amigos y ahí conseguimos, pero fue la verdad muy uno a uno, porque tirar una convocatoria así, las noticias falsas se diseminan muy fácil, pero este tipo de cosas no tanto. Entonces, buscar que compartan y no fue tan fácil, fue a través de hijos, sí, que cumplían con el requisito del grupo de edad que teníamos, pero, y aparte también en el contexto en el que estábamos, ¿no? Que todos estaban empezando colegio, que cuando también tienen exámenes y bueno, cualquier distracción es buena para esto, entonces sí es difícil, pero una vez que uno los tiene, están. ¿Y ellos eran conscientes de que estaban participando en una investigación para luego poder ofrecer resultados y que su opinión se tendría en cuenta? Sí, Sí. sí. Sí, porque se les presentaron algunas de las resultados de las encuestas. Entonces, como que les contamos algunas cosas que ya sabíamos para que ellos nos dieran opiniones sobre eso. Entonces, además de los juegos que les contamos, bueno, les contamos un poco de cómo venía la cosa. Mm. Molt bé, doncs no sé si hi ha algú més que vulgui participar. Si no, doncs la veritat, agrair moltíssim a la Karin i a la Lucila la presentació. Jo crec que ha estat molt clara, molt sistemàtica. S'obren moltes oportunitats de treball i també d'implementació de projectes nous dirigits a l'àmbit de l'educació. I agrair-vos a tots vosaltres l'assistència i la confiança amb els diàlegs que l'agència està oferint i, bueno, i seguim compartint sinergies. Moltes gràcies a tothom i fins la propera ocasió. Com sabeu, hi ha certificat d'assistència que li heu de demanar al Germà Garriga y muchas gracias, Karin, gracias, Lucila, y bueno, Gracias, Gemma. Seguiremos adelante. Muchas gracias. Felicidades Perfecto. por el trabajo. Gracias. Vale. Adeu. Adeu. Gràcies. Adeu.